podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí saludándolos nuevamente con el gusto de hoy, el hecho pues de que estamos grabando estos episodios para todos ustedes. Créanme que para mí es un enorme placer poder compartirles cosas. El conocimiento se adquiere y se hereda. De esa manera pues perpetuamos en el tiempo y pues nos adaptamos a las cosas que vienen. Aparte de que les había mencionado que es una especie de terapia personal para su servidor, pero también, como no, es una forma de pasar la batuta o pues llegar a hablar de cosas que se necesitan hablar en el momento, y siempre hay una especie de inspiración mística en todo esto. Por ejemplo, le sucede mucho al maestro o a los maestros orientales, que son esos maestros como de Kung Fu o de sabiduría que llegamos a ver en las películas, o a los iluminados. Llega un momento en el que son tan sabios que necesitan transmitir su conocimiento. Es como una necesidad natural que les surge, el hecho de tener discípulos, y cuando ven a alguien que eligen como su discípulo o que simplemente les llegó porque esa persona pues estaba lista para un maestro así, como dice la frase, pues cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, de esa manera pues es como una especie de conocimiento ancestral, una cosa por la cual se rige el universo, la vida en sí misma. Siempre hay algo que nos da las lecciones y que nosotros se las podemos dar a ellos, hasta los animales, o hasta una cosa tan inerte como una piedra te puede dar una importante lección o hasta una inspiración. Entonces realmente no creo que esto sea intelectuales, sino que es la vida misma que es tu espejo, y cuando tú te haces preguntas y te cuestionas o estás pasando por una situación realmente difícil, complicada, o incluso una situación de gran inspiración, se te aparecen personas, objetos, gente y oportunidades para que las aproveches y pases directamente y derechito hacia el objetivo, como en el caso de Moisés, Dios le dijo que confiara en él, guió al pueblo hasta donde le dijo, y cuando ya no había nada más le obró el milagro enfrente y le abrió las aguas del mar cuando estaban a punto pues de matarlos. Entonces hagan de cuenta que esto es como cuando das un salto de fe y te avientas al abismo, está todo oscuro, vas hacia lo desconocido y no sabes qué te depara, porque como es desconocido no puedes ni siquiera controlar emociones como el entusiasmo, o no puedes elegir las oportunidades, por así decirlo, o simplemente pues no puedes elegir ni tampoco controlar cómo quieres que sucedan las cosas. Y bueno, vamos a continuar con un tema interesante, polémico, en el cual pues yo sí voy a ser muy explícito, pero hasta con mesura y con medida, porque puedes decir la verdad, pero pues también tienes que saber cómo decir las cosas. No nada más de señalar corrupción y ya. Ya digo todo lo que tengo que decir y no tengo tacto o manera de medir mis palabras. Entonces, también uno debe de aprender a cómo decir las cosas. Bueno, este es un espacio libre donde puedes hablar de la manera en como tú quieres. Hay quienes tienen un estilo muy agresivo, a mi parecer, pues, pero pues bueno, así es la gente, y como Diego Dreyfus, que me encantan sus videos y su forma de hablar, tan tajante y tan directa, y hasta con grosería se las avienta. Pero bueno, esa es su manera a través del que el universo se expresa a través de él. Así, de la misma manera, yo también cuando hablo transmito cosas y digo cosas que de repente uno como que visualiza, uno como que siente que lo está preparando para el futuro, para la gente que te va a oír y lo va a necesitar. Entonces, es una cosa así como que rara, como mística, como de ciencia ficción, pero yo se los puedo decir abiertamente.
Yo que soy artista y me dedico a cosas como el teatro y eso, pues bueno, me entenderán que estoy más conectado y más familiarizado con ese tipo de cosas porque cuando pintas un cuadro o compones una canción o escribes una novela, conectas con esos conceptos y lo compruebas por ti mismo y te das cuenta que si funcionan y si funcionan es porque existen y porque realmente están ahí. Uno le puede sacar el provecho. Bueno, pues iniciamos ya en el capítulo anterior del podcast. Ya te había pasado unas referencias y unos ejemplos. Empecé con un agradecimiento, como que me gusta empezar así, hablándoles de mi nuevo centro de trabajo. Aunque voy a estar brevemente, pero como siempre digo, está uno donde uno lo llaman, donde uno más lo necesitan. Pues ya tocaba el turno. Aparte de que pues vengo de una, por así decirle, depresión, pero no depresión como la conocemos, sino como un proceso de asimilación de todo lo que me había pasado en mi anterior centro de trabajo. Entonces vengo así, vengo pues otra vez fresco a entrar de nuevo a trabajar. Estoy viviendo cosas y experiencias muy buenas, la verdad, inesperadas quizás, pero sí luego se siente el cambio y sobre todo la experiencia cómo te respalda. Como les había dicho en el capítulo anterior, eh, la experiencia tú se las puedes transmitir a los demás, es algo que se filtra, como que se va transmitiendo y tú ni te das cuenta, pero lo vas pasando, como si fuera el aire o como si fuera la energía. Ahorita en este momento que hemos estado hablando mucho de la energía y esas cosas. Y bueno, está ese detalle que les había comentado en el capítulo anterior y pues está el hecho de que pues ya iniciamos con el tema de lo que ocultan las escuelas. Y como es costumbre en este podcast, pues vamos a continuar con el tema. Bueno, de las cosas que llegué a mencionar, le puse ejemplos de cómo lo tiene que ver uno o cómo lo ve uno cuando anda en ese tipo de business. Te puse ejemplo de médicos, te puse ejemplo de varias profesiones, donde obviamente pues alguien que se dedica a la construcción no va a poner en su currículum si lo quieren contratar. Fíjese que se me cayó el edificio que estuve diseñando con unos arquitectos porque hicimos mal esto y esto y esto. No, pues no se les va a hacer para nada atractivo tu currículum y van a decir no gracias. Entonces, por ese hecho, pues hay una imagen. Está muy relacionado esto a la imagen que uno tiene frente a la sociedad. Y si tu imagen para que te contraten es sumamente importante, imagínate un negocio o una institución como la escuela. Si tú analizas en YouTube, yo te recomiendo mucho un canal que se llama Soy Docente. Se me va el nombre de este cuate que habla, pero dice cosas muy certeras y es una persona tan comprometida con el magisterio que hasta ya le pusieron influencer educativo y hasta fue al Palacio Nacional, me parece, a entrevistarse con la que anda ahorita con Xochitl, me parece que se llama, que anda ahorita representando el magisterio. Entonces incluso fue a la mañanera y le concedieron en la palabra para que hablara con el micrófono y pudo hablar directamente con esta persona y hacer preguntas que tenía anotadas en una hoja libreta o quizás en el teléfono y ya la pudo contactar abiertamente para hablar de muchas cosas que nosotros los docentes pues lo que se dice siempre que no nos sentimos respaldados, que ya se convirtió en una profesión de alto riesgo porque nada más no le parece tantito a un papá cómo tratas a su hijo o las cosas que se llevan en las materias, incluso el comportamiento de ellos en el aula dicen pues que si se lesiona es tu culpa. Entonces son tantas las cosas que vivimos, tantas situaciones donde se habla que ya hasta la hacemos de intendentes y que ya la hacemos hasta de director. Y déjame decirte que tengo una historia así muy parecida en el centro de trabajo anterior. Pues yo asumí con mucho gusto pues eso, porque me prestaba a los mandados, a un montón de cosas, incluso a la limpieza,
incluso orgullosamente pues la imagen de la escuela, incluso un logo que hice pues lo va a estar utilizando. Entonces para esas cosas, para la limpieza como para necesidades propias de la escuela, tanto en lo material por cómo se ve, porque hasta tuve la oportunidad de contribuir con mi grano de arena al evento que hubo de la clausura, perdón, de lo que es la graduación. Y pues ahí estuve y también contribuí a cosas que estuve por ahí haciendo. Entonces, hasta en la decoración le entra uno. Y, y esto está muy genial y muy bonito porque pues yo aprendí, o sea, lo ven uno como malo, pero yo aprendí a cómo desenvolverme con los padres de familia, a asumir muchas de las veces papel de consejero, de psicólogo, aunque no tenga el título del papelito, pero tengo la vocación y lo sé porque mucha gente, incluyendo alumnos y cualquier persona en general, que me ha contactado para algún consejo o simplemente para escucharlos, siento cómo ellos se liberan, cómo son mejores personas, cómo les sirve hablar conmigo. Entonces, si yo no hubiera esos resultados, pues no me estaría inmiscuyendo. Y sí, llegué a tomar muchos papeles, cosas administrativas como yo lo había explicado, y cosas así como que yo me sentía el director. Te comento que hasta ya llegó un punto en el que ya los padres de familia de un grupo me veían como el asesor del grupo. Entonces, pues son cosas muy padres. Es bonito comprometerse y vivir cosas. Y entonces, en mi experiencia, te platico todo esto porque pues yo no lo vi como algo malo, yo lo vi como una gran oportunidad de aprender, de estirarse. Se dice que cuando te avientas más carga de la que puedes y te avientas varios papeles hasta donde puedes y lo logras sobrevivir o superar y aprendes, regresas mucho más fuerte porque ya eso lo tienes asimilado en tu aprendizaje y para otra ocasión pues es más fácil y lo estoy viendo muy reflejado en mi otro centro de trabajo. Pero el problema viene cuando ahorita está muy comentado el hecho de los salarios del docente, que los administrativos y los personal de apoyo están ganando lo mismo o quizás un poco más que muchos compañeros docentes. Obviamente pues todos merecemos ganar más. Si se les hizo esta justicia, vamos a ponerlo entre comillas, a los personal de apoyo intendentes, pues ya era hora porque así como reciben unos, también van a recibir otros. Seguramente va a tocar el turno del maestro y van a estar hablando de eso. Pero sí se habla de todo esto que estoy comentando, de que tenemos mucha responsabilidad con el grupo, de que no es fácil, de que nos llevamos mucha tarea a la casa y que incluso después de que terminamos nuestra jornada laboral, seguimos pensando en los alumnos, seguimos haciendo planeaciones y revisando exámenes, etcétera, etcétera. Entonces sí es una cosa muy comprometida, se habla incluso de directivos que abusan de los tratos o del trabajo que le cargan al docente. Yo lo he visto en mi papel de interino como que sí hay eso y sucede que al interino, porque pues bueno, el interino nada más está como que dice de prueba o de un momento y no es su plaza definitiva para que se quede ahí todos los años que vayan a hacer dentro de la escuela, sino que es lo que aprovechan muchos directores y mucha gente que está en las escuelas, pues como es interino y no sabe qué onda, eso me lo dijeron en el centro de trabajo anterior. Ahí me llegaron a decir como son nuevos y no saben, pues miren, así está la onda con el director y el subdirector y en el manejo de documentos, en incluso defender tus derechos o conocerlos y saber cómo hacerle. Hubo situaciones y cosas que yo observé que ya lo que yo hacía era pues llevar una bitácora de mis asistencias porque también se llegan a ver cosas cuando registras tu asistencia en la escuela. Entonces, dicho eso, pues sí, yo lo veo como una enorme ventaja porque, como lo dicen en una empresa, en el libro que se llama Piense y hágase rico, más bien es el de los secretos de la mente millonaria de T.A. Eker, ya me acordé.
ahí sale una anécdota de alguien que quería poner una empresa, pero que se metió primero en el negocio, pero como cajero en un negocio ajeno, y que desde ahí empezó a aprender todo lo que quería aprender, porque es mejor, conoces más de una empresa, dice, cuando la conoces desde abajo, siendo y teniendo puestos donde ves cómo realmente está la situación. Porque como te decía, se maneja la imagen de la empresa de una manera en el exterior con los ejecutivos, pero también, pero es una cosa muy distinta cuando estás de administrativo, de profesor o de intendente o de lo que sea que estés ahí dentro. Entonces, siento que así yo me metí, que hubo muchas cosas que por gente, de opinión de gente experta, me dijeron es que para qué te metías, no tenías por qué, pues la inexperiencia te hace, pero finalmente es un gran aprendizaje que yo no hubiera adquirido si no lo hubiera entrado. Igual si me hubiera tocado ser intendente y empezar a escalarle, hubiera visto y hubiera aprendido otras cosas que no se ven cuando brincas directamente a maestro, por ejemplo. Y pues yo pude ver de todas las vertientes, desde la intendencia de la limpieza hasta administrativo, como, al punto de ponerme, como les decía, hasta en el papel del director. Bueno, no todos van a estar dispuestos a hacerlo. Yo entiendo que, pues, para qué me meto en embrollos, voy y hago mi trabajo y ya está. Nada más quiero decir que sí, que los que les quiero hablar es de lo bueno que se obtiene de la experiencia. Siempre hay que ver lo bueno, y porque te da una gran ventaja. Entonces, dicho eso, pues sí, hablando de las escuelas e instituciones, todo tiene su momento turbio, todo tiene su gran secretismo. Aquí sí voy a ser más explícito. Voy a ver si puedo eh, decir u omitir ciertos detalles, pero pues diciéndolo de la mejor manera posible, pues, para todos los radioescuchas, y que pues sea digerible y de algún modo pues agradable para todos, a pesar del tema que se está tocando. Pues bueno, ¿qué es lo que he visto yo? Bueno, hay muchas situaciones, hablando de la imagen y hablando de lo que te hablé, donde la escuela sí oculta muchas cosas, cualquier institución, sobre todo en la parte sexual, en la parte de la integridad de los educandos, en ese lado, en ese tema. Hay muchas situaciones que pasan así también. No tiene nada que ver, pero hay que mencionarlo, o sea, pues están en plena pubertad y es el momento donde menos expertos son, y más fácil se le hace por la falta de madurez o lo que sea. Y también, pues en ese sentido, pues las hormonas están a todo lo que dan. Entonces, siguen siendo niños, pero ya empiezan a despertar esa libido, y sí hay muchas situaciones donde se aprovechan, donde en ese centro de trabajo donde estuve sí hubo situaciones donde el salón donde llegué a estar, sí se encontraron ahí, pues sí, mecanismos de protección ahí tirados, por decirlo lo más suavemente posible, para que eh, nos vayamos con la idea, accesorios. Y sí llegó a haber situaciones así, donde encontramos eso, y sí, ahí está el detalle, que se encerraban y deshacían sus cosas. También se está dando mucho en las escuelas. Realmente desconozco, igual, pero igual puede pasar. Yo creo que es en cualquier nivel educativo. Bueno, no tanto en preescolar, pues mucho menos. En primaria, no, todavía puede llegar a pasar que, porque desde ahí empiezan los consumos, pero no se ve tanto, pero en secundaria sí, como es la edad de la punzada y la edad donde están las hormonas bien locas y donde está el estrampe de los alumnos. Sí han habido ocasiones, a mí también me pasó, donde llegaron a ver latas de cerveza. En el área donde yo estaba se llegó a encontrar eso,
Y ahorita lo que está pasando mucho con los jóvenes, hablando de educación básica, también se puede decir a nivel prepa, porque también he estado a nivel prepa, es que consume mucho bebida energética azucarada. Entonces, por ejemplo, hubo un caso de un alumno que tenía la boca seca y me decía, profe, pues yo quiero, por favor, váyanme a comprar un Power o no recuerdo bien la marca, pero en lo que me acuerdo es el Power, pero ese tipo de energías energéticas, un Power o un Monster en lugar de decir pues un agua o un Gatorade, no, ellos directamente a consumir eso. Entonces, y pues así de repente, pues hasta un alumno me llegó a decir, mire, profe, si vaya porque pues él tiene sed y pues si no lo toma como diciendo pues le va a ir mal. Entonces, así, de esa manera, pues encuentras con cada cosa que yo en mi área de trabajo, en el salón que tenía asignado, hay un área donde pues están, donde se guardan las cosas y pues si llegué a encontrar situaciones de besuqueos, se puede decir, tocamientos pues, dentro de lo permitido, y también llegué a tener situaciones donde querían como que el salón de clases como quererlo usar como si fuera el callejón del beso. Yo sí llegué a reprender porque pues ese tipo de cosas no se deben de ver en un salón de clases. Si es una falta de respeto para mí, pues no se ve para nada bien. Entonces, si es una edad y si es un momento de los alumnos donde, como te digo, todo se les hace fácil. Obviamente aquí ya entramos en la cuestión de hablar pues de las familias, del entorno, eso también influye muchísimo. Alguien que tiene valores y que no anda haciendo esas cosas, pues ni por aquí se le va a ocurrir hacer ese tipo de cosas. Entonces todo lo que te estoy platicando es porque realmente ocurre y así están muchos escuelas, en muchos lugares se puede decir que en todas las escuelas es así. Porque por ejemplo yo llegué a comentar, ¿no? Que crees que a una persona, ¿no? Que crees que en el centro de trabajo donde estuve pasaban cosas pero bien así y enfrente de la escuela pasó esto y pasó lo otro y incluso el tipo de gente que ahí vive y me dijo esa persona, pues es que así están todas andan luego de repente en zonas poblacionales muy bajas, con el tipo de gente que hay, pues dígase, o sea, tengo que decirlo con todas sus palabras, las pandillas, los, el ambiente, el entorno, los lugares donde están, donde se relacionan, que los alumnos pues son influenciados ya desde esa edad pues, a entrar a ese tipo de cosas. El consumo de estupefacientes está muy a la orden del día. Ahorita sí quiero ser muy explícito en ese sentido, porque yo tuve una plática con un compañero de trabajo que está en otra escuela y sí, así como te comenté que hay latas de cervezas y otras cosas por ahí, yo me atreví hasta a comentar cómo los muchachos aprovechaban ciertos salones pues, para hacer sus cosas, ya llegándole a ese extremo de intimación. Así también en las escuelas hay venta de esas sustancias prohibidas, al punto de que a mí me tocó la campaña donde teníamos que prepararnos los maestros para hablar precisamente de esas sustancias, que si te drogas te dañas y cosas que a mí me gustaron, prepararlas para hablar de esos temas precisamente. Y pues sí, porque ellos, así como decía el libreto que me entregaron, ellos los muchachos empiezan desde los 12 13 14 años. Yo te lo puedo decir abiertamente y sin problema. También te lo digo, te lo comento así también, de la manera más mesurada posible.
que también llegué a enterarme y pude de algún modo verlo, por así decirlo, los ambientes en los que andan, en los cuales pues sí, ya con decirte que ya los chavitos de esa edad ya se divierten como nosotros los adultos. Entonces pues está el alcohol a la orden del día, está el consumo de estupefacientes y está pues los ambientes donde se relacionan pues ya un ambiente ya muy maduro de grandes. Hay incluso familias, e incluso supe del tema de una chava que, y no digo que nada más en ese caso, o sea, en todos los lados te los encuentras, de que pues saber cómo le hacen para conseguir dinero. Ese es como que el negocio, la forma de operar familiar, pues, por el entorno en el que están, por las cuotas que se les llegan a pedir. Y a veces, aunque no lo quieran, andan envueltos en ese tipo de situaciones. Ahora sí que si puedo resumir todo esto y crees que estoy exagerando con lo que estoy diciendo o que puedes pensar que esta realidad es como muy aplastante o como que no puede ser eso posible que esté sucediendo a ese nivel en un ambiente que es una escuela, no te esperas eso para nada. La realidad es que es la vida misma, o sea, en todos lados, aún así te encuentres a la civilización o al lugar más prestigioso, exclusivo, de la mejor calidad de vida posible y todo lo demás, porque se habla incluso de paraísos en lugares, en países, en regiones donde pues no, se supone que no encuentras ciertas cosas. En el caso de Canadá, Vancouver me parece, donde tanto personas, niños, desde niños hasta los ancianitos, a los ancianitos los tratan con muchísimo respeto y no andan aquí como que no se lo tienen, como somos aquí los mexicanos, ni los volteamos a ver. Y me han comentado que allá son muy respetados y que andan en sus anchas haciendo cualquier tipo de cosas, subiéndose a los camiones, a veces ni en silla de ruedas andan, ni con bastón, aunque ya tengan una avanzada edad, debido a la gran calidad de vida que allá es. De hecho, para que te hagas ciudadano canadiense, híjole, tienes que comprobar un montón de cosas, hasta la parte financiera. Los canadienses tienen que comprobar que andas también bien ahí y que no vas a su país a generar algún disturbio o alguna situación desafortunada para ellos. Hay incluso otro país que no recuerdo bien el nombre que también no te, si eres foráneo, no te permite trabajar para sacar recursos, eh, aunque te estés muriendo de hambre prácticamente, porque pues no, a los foráneos no se les permite trabajar en el país. Entonces así hay cosas muy elitistas, pero como me dijo una de mis hermanas que viaja muchísimo, que por ejemplo ellos, este tipo de gente de primer mundo, pues cuando llegan a nuestro país se sorprenden totalmente de, ay, ¿a poco aquí se hace así? ¿A poco así es así? Pero también me dice mi hermana, no, pues así pues en unas cosas están súper bien, pero también trae sus detalles hermano. Y pues sí, o sea, no puede uno escapar a ese tipo de cosas. Siempre donde hay virtud y bondad, pues la maldad la acompaña. Son cosas que nunca se van a poder separar, nunca vas a poder omitir totalmente un polo. Lo más que puedes hacer es jalar el péndulo mucho hacia un extremo y luego de repente el péndulo ya se cansó de estar hacia ese lado y la historia de la humanidad lo va a volver a jalar hacia el otro. Y luego después del otro lado donde pónganle son el pesar de las tragedias, pues no va a dar para siempre, la gente se va a hartar y ahora vámonos para el otro. Entonces es la naturaleza humana, la naturaleza de la vida, y así como te lo cuento, pues así están las escuelas. O sea, me atrevo a decir incluso que en las escuelas más prestigiosas, donde pues hay gente de gran recurso económico y que todo está súper mega controlado y así, pues aún así hay cosas y hay situaciones.
Entonces, en las escuelas de élite, como que puse el ejemplo de los países, pues también a lo mejor no tienen ese tipo de problemas como lo estamos comentando ahorita, pero sí hay otros detalles que por ahí todavía no, no lean la solución, pongan. Entonces, sí fui explícito en este capítulo. La mera verdad que ya tenía ganas como que de pasarles el dato. Y voy a cerrar con un ejemplo con el que hablé con mi amigo, porque uno se pregunta, bueno, si está uno denunciando o si hay casos de bullying, porque a mí me tocó que los papás me llegaron a decir, pero es que me llegaron a decir unos papás, pero es que nosotros reportamos tal cosa y pues la escuela no hace nada, el director o subdirector no nos dan parecer de absolutamente nada. Pues ya a lo mejor lo que le digo a mi hijo, pues si te hace, pues defiéndete y hasta pégale. Y entonces, ¿por qué si te puedes preguntar tú como audiencia, por qué si hay venta de drogas en las escuelas, el gobierno o la institución de la escuela no hace nada? Pues ahí te voy a compartir una anécdota muy personal en la que mi amigo me llegó a comentar de un caso donde eh, a la subdirectora en turno pues descubrió o le pasaron el recado de que un alumno estaba ofreciendo eso. Entonces, pues ya simplemente le preguntó cuando lo tuvo en su oficina que pues que estás vendiendo esto. Y ya le dice el alumno, mire maestra, para que no haya ningún problema, si descubren que usted me tiene por eso, la cosa se va a poner pues fea y que mejor vamos a decir que usted me viene aquí por un reporte que yo me peleé con fulanito tal y yo voy a decir eso cuando yo salga de aquí, porque si la cosa sale exactamente como es y se enteran o pues queda así en entredicho o dicho que se me señala porque yo estoy ofreciendo esto, usted maestra, pues váyase preparando. Ahora sí que si se preocupa por su vida, pues vamos a hacerlo de esta manera. Aquí estoy yo buscando la forma de decirlo lo más digerible y lo más suave y tranquilo posible por decir otras palabras, por el formato del podcast y porque son cosas que a veces no conviene decirlas tan fuertes, pero a mí me lo dijeron más crudo, pero ahí te va ese gran ejemplo. Como te digo, en todas las escuelas hay eso, o en la gran mayoría, y también hay abuso de autoridades hacia los alumnos, y ya te imaginarás incluso hasta qué extremo. Pues bueno, yo creo que como audiencia te debo esa confianza y ya quería yo como que de algún modo aparte de hablar del tema pues retribuir de esta manera con estas anécdotas porque pues es bueno hablarlo y pues así tenemos bastantes situaciones donde se dice pues que la escuela mexicana está en crisis y pues si nunca se habla de esto pues cuando va a haber un verdadero cambio o conciencia. Hay muchos programas como este que se dedican, por ejemplo, en ese caso a la nota amarilla o a los escándalos. Ya te pasé también ejemplo de hay quienes hablan hasta con groserías y nota roja y todo lo demás. Entonces no creo que por decir esto la esencia de este podcast se vaya a perder, sino que pues simplemente se hablan las cosas claras y se ponen las cartas sobre la mesa porque es una realidad en la que vivimos todos. Entonces no es algo que sea ajeno o que pueda provocar un gran escándalo porque nunca se sabía. Sí se sabe, muchos lo reconocen y sobre todo los que están dentro de la escuela. Exactamente así como lo dije, hay varias situaciones que ellos conocen, pero obviamente por pertenecer a una institución y todo lo demás, se debe mantener una imagen y pues no vamos a decir o a soltar pues todo lo que ocurre porque hay cosas y secretos
que por alguna situación ajena, incluso o peligrosa, pues se deben de mantener en secreto. Pues que pasen un excelente día y me gustó nuevamente estar con ustedes y nos vemos en el próximo capítulo de tu podcast, Tu legado en la docencia. Hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.